Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. A continuación, Voces en Acción, el programa comunitario que informa a la comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Now, con ustedes, Jenny Ibarra. Good afternoon, good day, whatever you are. Thank you for listening to us. Today in our show, we have back pain and joint of Center of Texas. It's a chiropractic firm. Dr. Eulitt, Kala Eulitt is with us. He came and gave us a good conversation about preventing injuries, about healing your pain in the back and your joints, and the new technology that they're using to repair our cells, to repair our body so we can be better. Today, I have to thank a lot him because there's a lot of new techniques that you're going to learn from him that are putting us out there to repair our cells in the joints and the areas that have been affected. So we have a long talk with Mr. Eulitt, Dr. Eulitt, and he, as an immigrant as well, his family came, they've been working in the community, they're exceeding the techniques to improve your lifestyle. In the same center of joint, back, and pain, you have therapists, you have doctors, and you have chiropractors that are working for you 24/7, giving you the latest technique of how to improve. So I will appreciate if you take time and listen to our show. Hoy día tenemos al doctor Eulitt, Kala Eulitt. Él es el director de Back and Joint Pain Center of Texas. Ellos están aquí en el área de Montgomery, tienen varias localidades y ellos se especifican en traer las últimas tecnologías de cómo reparar las células del cuerpo, cómo reparar su espalda, cómo ayudarlo a usted a sentirse mejor. El doctor va a hablar con nosotros acerca de las tecnologías, cada una de ellas, y al mismo tiempo va a decirnos cómo podemos alcanzar a llevar una mejor vida mediante dietas, mediante ayuda terapéutica, mediante ayuda médica, porque en el mismo centro tienen doctores, tienen quiroprácticos y tienen, toda gama de asistencia médica para que usted sane de su espalda o de sus coyunturas. Vamos a tener al doctor Eulitt dándonos toda la información. Por favor, manténgase al tanto de la programación que tenemos ahorita para traerle, y al mismo tiempo, si cualquier pregunta que usted tiene, vea en nuestros, en Facebook y en Rumble y en todas nuestras plataformas la información del doctor Eulitt y de Back, Joint and Pain of Texas, Center Texas, que va a estar con nosotros ahorita. Muchísimas gracias y pongan atención al programa. Thank you, and Dr. Eulitt is next with us. Thank you. Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Usted puede apoyarnos con su patrocinio, informando, promoviendo y ayudando a nuestra comunidad. ¿Tiene algún comentario? ¿Quiere hablar con nosotros? Podemos escucharle y ayudarle. Llámenos ahora al 832-732-4744. 832-732-4744. Voces en Acción, la verdad en acción. 832-732-4744.
Hey, tune in to the Bridge Podcast TX Tuesdays at 11 a.m., where we are connecting commerce with community, interviewing business owners and leaders in the community, allowing the audience to peek behind the curtain of what inspires, motivates, drives these individuals to have meaningful, positive impact in this community. For more information about the show, log into irlonestar.com/TBPTX. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté, espero que esté en salud. Nuevamente un show más, un programa más, con Voces en Acción, trayéndole la verdad, la información y todo lo que usted necesita saber para poderse propiamente educar y saber dónde puede conseguir la asistencia, dónde puede conseguir los recursos para poder tener una mejor vida. Good afternoon, good day, wherever you are in the world, I hope you're doing well. Jenny Rosales again, from Voces En Accíon, bringing you the latest information and actualization of everything, all the resources and tools that you may need in order for you to survive, because right now we're in a survival mode. Today I have the honor that I have with me, I like to bring doctors. As you can see, I'm going to keep bringing doctors to my share, because I want you guys to get informed, and I got the honor of having Dr. Eulitt. Dr. Eulitt, he is the founder and creator of Back Pain and Joint Center of Texas here in Conroe area. And he's very well informed, and he's servicing well our community for many years. Thank you, Doctor, for being with us today. And it's a pleasure having you in my show and learning from your background, because, of course, I always think about my back. And if I'm suffering from back pain, I need to bring somebody that will help me with that. Absolutely. Well, thank you for having me on today. Doctor, first of all, I'm just, we're very familiar. We wanted to make sure that the community is aware of you. Who is Dr. Kayla Eulitt. Okay. So I have a special place in my heart for our Hispanic community. My mother was actually born in Jalisco, Mexico. Oh, okay. Sí. So miren, el doctor Kayla Eulitt, él dice que tiene en su corazón a la comunidad hispana, porque la mamá de él nació en Jalisco, México. Así que ya saben, mexicana la señora. Yeah. So basically, your mom is Mexican, basically. My mom is from Mexico, and she came over when she was about 11 years old. Okay. And was in California. Okay. And so it was a classic story of a California girl meets a boy from Hawaii. Oh, so okay. My father's from Hawaii, my mother from Mexico originally, but they met in California when they were both in college, and then moved to Texas the year before I was born. Okay. Y la mamá nació en México, en Jalisco, y el papá es de Hawái. O sea, que es hawaiano el papá. Y se conocieron en California. Ahí es donde ellos comenzaron a tener una relación muy bonita, se casaron, y ellos se mudaron para Texas antes que el doctor naciera. Así que ellos están aquí en Texas y el doctor nació aquí en Texas. That's so cool, yeah. Hawaii. Now, I'll share this with the audience. I speak un poquito español. And to this day, that's one regret my mother has. When we were growing up, when we moved here to the Texas area, it was in the early 80s, and it was a very much an Anglo white community. They would not allow you to talk Spanish. It wasn't cool back then. Now everybody wants to be bilingual. They teach it in school, but it was not cool to be bilingual. So my mother, being away from all of her family, she just wanted to fit in this new community. Exactly. So I'm the youngest. She did not teach me Spanish growing up. Oh, So my wow. older siblings are bilingual, but myself, she never taught me. And now I'm old enough where I could and should be more fluent on my own. So for all of our native Spanish speakers, my invitation to you, if you have children at home, please teach them Spanish. Dice que hubo un problema grande cuando él se creció. Cuando él se creció en el área, cuando vinieron aquí a Texas, en ese tiempo era muy difícil, y es verdad, muchas personas se quejan de que en el sistema escolar no se les prohibía ser bilingües. No era cool, no era bonito ser bilingües, tenían que hablar completamente el inglés, se les prohibía hablar el español. Entonces, la mamá, él siendo el más chiquito, nunca le enseñaron el español, y ella dice que se siente culpable de que no aprendieron el español, porque ella se vio forzada a adaptarse como ciudadana americana y hablar solamente el inglés con sus hijos. Los hermanos más grandes de él sí hablan el español, pero él dice que él le costó mucho aprender, lo que habla un poquitito de español, pero dice que les recomienda a todos que por favor
les enseñen a sus hijos a hablar el español, porque es necesario tener las dos lenguas hoy día. Thank you, doctor. I already told them, so they're aware that you want them to learn both English and Spanish. Wonderful. Doctor, then you went ahead and then I guess you married and you went to school. You went to, which is caught my attention. You did your practice in chiropractor, but you went into pain as well. Yes. So my degree is as a doctor of chiropractic, and I have a board specialty in treating chronic pain and neuropathy from the American College of Physical Medicine. So a lot of what we see is people that have chronic pain that has been long-standing, and they're frustrated, they're discouraged. Sometimes they're just really annoyed that this pain is not going away. Exactly. And I know the feeling, believe me, I do. Dice que, leo que él estudió, es quiropráctico, es certificado y todo, pasó por todo su trabajo, pero él se fue a lo que se llama al área de medicina, en lo que es medicina para personas con dolores crónicos y neuropáticos. O sea, automáticamente él se encargó de estudiar un poco más para poder ayudar y asistir médicamente, no solamente mediante la quiropráctica, el área quiropráctica, sino dar el medicamento para poder ayudar a aquellos que tienen dolores crónicos, que muchas veces están parados con muchos años con dolor y que no saben cómo hacer. Él se encarga de esa parte también. Wow, doctor. So basically, which is good. So basically, you're able to prescribe. You're one of those chiropractors that are able to prescribe X or amount of medication or no. So we built a team. So we've been in the area for almost 15 years. Okay. So started and we did only chiropractic. Then as we started seeing people with more and more problems and more difficulty, I started to build a team. Mm-hmm. And so I brought in medical professionals and physical rehabilitation specialists. Mm-hmm. So almost like a hospital, right? A hospital is not just one person. There's multiple people, exactly. Well, we built that, but in one private practice where when someone comes and see us, we have chiropractors, we have medical providers who can prescribe medication if needed, but they also do other medical treatments that help fix the pain. Similar to, and I'm sorry, your opponent, Houston Spinal Rehabilitation Center, they have the same technique. Houston Spinal Rehabilitation Center. Yes. Yeah, so similar. Your practice is almost similar to them because they do have medical doctors, they have chiropractors, and they have PT doctors. Okay, perfect. Very, very similar. Él dice que el grupo de él hace 15 años que se fundó. Básicamente, él creó lo que le llama un mini hospital, un grupo de doctores que dan medicina, doctores quiroprácticos y doctores que hacen terapia física para poder ayudar al paciente cuando llega a poder tener esa capacidad de decir, bueno, me duele esto, me duele lo otro, si el doctor físico le recomienda medicina, si el doctor quiropráctico dice, sabes, necesitas ajustarte, necesito sentarte, necesito tratamiento, o si hay que darle rehabilitación. Todo en un solo centro. Y eso es lo que hace Back and Joint Pain Center of Texas, lo hace de esa manera. Doctor, then you have, of course, Spanish speakers in your staff. A lot of them, right? Just speaking. We do see many patients that are Spanish speaking. And, a lot of what we do is before someone goes to a doctor, often they want to do everything they can on their own. They want to try everything they can to fix their problem before they go to a doctor. And I understand that. And so a big part of what we do is what we call patient education. So when we look at the meaning of the word doctor, it comes from the Latin word docere, which means to teach. So doctors are actually teachers. They're teachers first. So that's something we really, really take to heart. And we teach our patients how to take care of their body outside of our clinic. Because they're only in our clinic for maybe a couple hours a week maximum. But there's so many hours spent outside that we work on teaching our patients how to take care of their body, how to take care of their pain, so that way they can move better and feel better. Él dice que parte de lo que la gente no sabe es lo siguiente. La palabra doctor es latín y significa docer. Docer en español sería profesor o educador, maestro, como usted le quiera poner. El trabajo del doctor es educarlo no solamente cuando le da la medicina o cuando le da la terapia, sino también cómo mantener su cuerpo libre de dolor fuera del área. Usted va unas 2-3 horas con ellos, se atienden con ellos o van a un doctor, pero también ellos les educan a ustedes en cómo mantenerse fuera del dolor, cómo trabajar con su cuerpo para que su cuerpo no le reaccione al dolor,
cómo educarse para prevenir más dolor o prevenir más daño sobre el área afectada. Eso es lo que ellos hacen. Ellos quieren que no solamente usted venga donde ellos para poderse curar, sino también para poder prevenir ciertas dolencias en el futuro o ciertas cosas que pueden acabar con su salud en el futuro. Y eso es lo que un doctor hace. Thank you for that, because we need to know that. Because most of the doctors, they just go and drink, but they don't really sit down and tell you, you need to do this, you need to do that, stop doing this, stop doing that. They don't do that. You know what I mean? Absolutely. And what I love coming out and teaching our community first is there's different models of healthcare. And so we are in the shift. We're in the middle of changing from the old model of how we take care of pain to the new model of how we take care of pain. Dice que lo que quiere enseñar a la comunidad que es diferente tipo de dolor y de cómo mantenerse o cómo educarse en los diferentes tipos de problemas que tenemos en el cuerpo. O sea, él básicamente quiere educarnos en cómo mantenernos libres del dolor y cómo controlar el dolor. Eso es lo que quiere enfocarse en todos los que vayan a donde él. The old model is what we call relief through medication. Relief through medication, where when someone has a pain, doctors have been trained to say, what medication can I give you? Exactly. And that's the old model, and that's one reason we have such a pain epidemic and an opioid crisis and so many people with chronic issues, because the medication does not fix the problem. Entonces, hay dos tipos de sanación, lo que podríamos llamarla. El modelo antiguo, que era que cuando estaba con el doctor le daba a usted, tiene dolor, ¿qué le doy? ¿Qué le prescribo? Aquí tómese esto y automáticamente se le quita el dolor. Por eso que tenemos lo que tenemos, adicciones a lo que son opioides, o sea, adicciones a la morfina, adicciones a los narcóticos que te quitan el cuerpo, porque se le ha pasado todo el mundo prescribiendo. Ese es el modelo viejo de asistir al paciente. Hay otro modelo nuevo que lo va a explicar. Go ahead, sir. And Jenny, the new model we're in it is what we call relief through regeneration. Relief through regeneration, where we can help the body repair the damaged tissue, whether it be a muscle injury, a joint injury, a nerve injury. When we can help actually repair and fix the tissue that's damaged, the pain goes away by itself, because the pain is simply there to let us know something is damaged. That's wrong. Okay. So basically, trying to assist the muscle itself to regenerate the area that is damaged. That's what it is. Very similar to if you've ever cut your skin. Exactly. Or if anybody's ever broken a bone. That heals by itself. It heals by itself. Exactly. So the body has an amazing ability to regenerate and repair the damaged tissue. The new model, and what we focus in our practice, is helping the body to repair, heal, and regenerate, just like it would from a cut skin or a broken bone. Dice que el otro modelo, que donde ellos se enfocan en lo siguiente, es ayudarlo a usted a regenerar su propio cuerpo. ¿Cómo? Usualmente cuando nos cortamos o que se nos rompe un hueso, nos cortamos, el cuerpo mismo vuelve y se regenera. El área del tejido se sella y nosotros nos ponemos una curita y ahí está. Lo mismo pasa con el hueso. El hueso se rompe y el doctor le pone a usted una cosa para rehabilitarse el hueso y al rato le toman otra radiografía y ya está, se sanó el hueso solo, ¿verdad? De esa misma manera dice el doctor que eso es lo que ellos se enfocan. Ellos ven el área del músculo, el área del tendón, el área de lo que sea, vamos a decir, el carpal tunnel, como lo que usted tuviera problemas. Ellos lo ven de una manera donde ellos tienen que enseñarle a usted y le van a ayudar a cómo se regenera eso solo, sin tener que tener ningún tipo de medicamento para hacerlo. Ellos tratan de enfocarse en su dolor, tratando que el cuerpo mismo y mediante su propia inmunidad, su propio sistema, pueda regenerar ese músculo, ese tendón, esa coyuntura que está averiada. Wow, sir. That's a lot of work. So basically, how do you guys do that? Do you have, can you kind of give me a little experience of how you guys start the process, or is just? Yes, absolutely. Okay. So really, think of 4 umbrellas, 4 areas that we look at a patient, treatments that we provide. If someone comes in and let's say they have chronic back pain, maybe a bulging disc or a pinched nerve, after we assess them, step 1 is we'll do the assessment and see what's going on, and then we'll do the examination. Some treatments may involve what we call regenerative medicine, and we use therapies like PRP, where we can use somebody's own blood. Well, if a patient comes in, we draw their blood, we spin it down,
and we concentrate what's called platelets. And platelets are what help the body heal. So whenever you injure the tissue, platelets are in our blood right now, Exactly. and it helps to heal. So when we concentrate those, we inject those into the damaged area in the body. Oh, So nice. that's pillar one is we do regenerative medicine using your own blood. Blood, okay. And we concentrate it and inject it into the damaged area. Okay. So that's number one. Let me explain that. Dice que, entonces le pregunto, si me puede dar un ejemplo de cómo ellos trabajan. Dice que lo dividió en 4 diferentes paraguas, umbrellas, como le llaman ellos, ¿verdad? El primero es lo siguiente, que él dice que agarra la sangre suya. Supongamos que usted tiene un problema con la espalda. Tiene un disco que está averiado o tiene un músculo del área esa que está pinchada. Automáticamente el doctor accesa, o sea, estudia su programa, estudia lo que está pasando con su cuerpo. Y entonces automáticamente lo que hace es, ¿sabes qué? Te recomiendo lo siguiente. Sacan sangre de usted, ¿ok? Y agarran las plaquetas. Las plaquetas son los how can I explain platelets? It's the part of the part of the body that the blood that has the helps to immune, heal, helps to yes. heal the immune part of it. O sea, las plaquetas son las células que agarran y reconstruyen o ayudan a que el cuerpo se reconstruya, ¿ok? O sea, agarran las plaquetas, las sacan de la sangre, después que han hecho lo que tienen que hacer con eso, se la inyectan en el área que está averiada. Su propia sangre se la vuelven a inyectar en el área averada. Saben que si me sacan la sangre de aquí, me la ponen a mí en la espalda, porque están tratando de que yo, con mis propias plaquetas, regenere mi vértebra completamente en el área donde está averiado. Ese es uno de los tratamientos. Go ahead with the next one, sir. And these injections, they're different than steroid injections. The steroid injections only offer pain relief or reduce inflammation. They do not help to heal the tissue. When we use your blood, it reduces the pain, reduces the inflammation, and helps to heal. Dice que estas son mucho mejores. Esa inyección de su propia sangre en el área averiada es mucho mejor que agarrar inyecciones de esteroides. El esteroide le quita el dolor, le deja la inflamación, pero no le sana correctamente. En cambio, inyectando su propia sangre regenerada en su propia espalda o donde quiera que esté, automáticamente su propia sangre se encarga con las plaquetas de sanar completamente, bajar la inflamación y de sellar el área que está dañada. Now, before I go to the next steps, the best way I can describe everything else we do is almost if you were looking at your car. And if you walked out to your car and the front tire was bald, but the other 3 tires were fine, that would tell you that the car was out of alignment. Okay. And one tire is bald, but the other 3 are normal. Ok. Dice que la manera que le voy a explicar ahorita más sencillo es la siguiente manera. Ustedes van a su carro, salen en la mañana y ven el carro y ven una pelota en una de las llantas, ¿ok? Pero ven las otras 3 llantas están bien. Pero esa llanta está averiada, tiene una pelota. Dice que eso es básicamente porque no hubo una alineación de las 4 llantas correctamente. Eso es lo que está pasando. Go ahead, sir. And when that happens, you need to get a new tire if it's bald, but then you also need to fix the alignment. And so the injections are like helping to repair the tire. And then step 2 is we work on the alignment. And that's through the chiropractic adjustments. Okay. And then the third way is by doing stretches and exercises to retrain the muscles. Ok. Dice que entonces ya usted se dio cuenta que tiene la llanta averiada. La llanta tiene un bosch y la tiene que cambiar. O la cambia o la repara. Pero de todos modos, aunque cambie la llanta, eso no significa que usted arregló el alineamiento del carro. Tiene que alinear el carro para que el carro se mantenga arreglado y le corra bien y la llanta no se le vuelva a poner un bulge, como dice, una pelota, ¿verdad? Una pelota que tenemos en la llanta. Ahora, él dice que lo que le explica es lo siguiente. Eso pasa cuando se hace la inyección de la sangre suya en el área. Ellos agarran, le inyectan la sangre. Entonces agarran, después que se inyectó la sangre, que se está regenerando esa área suya, lo mandan donde el quiropráctico. El quiropráctico se encarga de lo que se llama el ajustamiento, que sería la alineación del carro. Se encarga del ajustamiento de su cuerpo completamente
Y después del ajustamiento también le van a dar terapia. Tienen que mandarlo con un doctor de terapeuta físico, porque el terapeuta físico sabe dónde y cómo usted va a comenzar a aprender a doblarse, a sentarse, a caminar o a hacer las cosas que usted tiene que hacer de la manera apropiada para que no se vuelva a lastimar su espalda o no se vuelva a lastimar el hueso que está en estos momentos molestándole. Go ahead, sir. And so we fix the alignment and then we fix the muscles. The body is like a pulley system. And so muscles move bones. And when we have pain, a lot of it's because the muscle's damaged too. So we really have to go in there and work on making sure the muscle can be flexible and strong. So we fix the flexibility and strength of the muscle. Ok, entonces en la parte terapéutica lo dice claramente, se trabaja en su cuerpo. El cuerpo es como dice él, es como un control vamos a decir que sea una máquina de control. Y en donde usted tira una máquina, si no le trabaja bien, automáticamente no se va a mover. Es lo mismo que pasa con los huesos. Los huesos y nuestro cuerpo giran alrededor de cosas donde hacemos nosotros y que tenemos que mantenerlos, porque si no, no trabajan y se averian. Entonces, cuando usted va al terapeuta físico, él le enseña a usted a cómo trabajar en esos músculos apropiadamente para que entonces no se vaya usted a averiar ningún hueso del cuerpo y pueda mantener su ritmo de vida como debe de ser y sanar apropiadamente. Okay, sir. You gave us a really nice class on this. Wonderful. And the last area we work on is nutrition. And it's almost like going back to the car analogy. When we need to fuel our car, we go to the gas station and we put in gasoline. Exactly. If gasoline is more expensive than the Coca-Cola, we put in the gasoline because if we put Coca-Cola in the gas tank, the engine's not going to perform. Exactly. And it's the same way, the quality of the things that we drink and eat are going to help our body heal, or it can actually damage our tissues and stop us from healing. Okay. So we work a lot with helping to eat healthier, good food. Ok, la otra cosa que hacen, además de que ya lo llevaron a terapia, que le arreglaron la espalda, entonces ahora se encargan de sentarse con usted y hablar sobre lo que usted come, cómo lo come, qué es lo que toma. Pone el ejemplo nuevamente, terminamos de arreglar el carro, lo alineamos y lo llevamos a ¿cómo se llama? A echarle gasolina. No le va a poner Coca-Cola al tanque de gasolina, ¿verdad? O sea, la Coca-Cola le va a dañar el tanque de gasolina y le va a dañar todo el motor. O sea, lo que usted tiene que ponerle es gasolina, ¿verdad? O sea, eso es lo que ellos hacen. Ellos se encargan, después de que usted ha hecho su terapeuta, de sentarse, evaluar y ver lo que usted come, qué es lo que no come, qué es lo que le falta, qué es lo que no le falta, cómo puede comer, qué cosas le ayudan para su cuerpo y qué cosas son dañinas para su cuerpo. Hasta en eso le ayudan con una dieta balanceada de acuerdo a lo que su daño físico necesita para poder mantenerse y para poder sanar apropiadamente y mantener su cuerpo como debe ser. Wow, sir. Yes, it is a clinic, a completely whole clinic what you have over there. We thank you for that because basically we don't see those type of programs here. We don't. And then the question, do you take insurances? Because I know that thing, major insurances may cover, major insurances may not cover. Do you take Medicare? Yes, so Okay. Medicare and the major insurance carriers in Texas we're in network for. And some of the insurance companies, some will cover a lot, some will cover little. Some of our patients don't have insurance. Okay. So we work with all types of patients. Le pregunto que entonces, Leo, claramente, esto sí es una clínica completa, porque si te dan la sanación mediante tu propia sangre, te ayudan para poder alinear tu cuerpo, te ayudan para mantenerlo fuerte y saludable, y te enseñan cómo comer, automáticamente debe de ser costoso. Y pregunto, ¿hay seguros? Me dice, sí. Hay seguros, la mayoría de los seguros los cubren, hay seguros que cubren poco, hay seguros que cubren mucho, el Medicare lo cubre completamente y automáticamente dice que ellos trabajan con personas porque tienen muchos clientes que van y pagan, ellos trabajan con pagos también para que usted pueda tenga acceso a todo el programa de ellos. Perfect, sir. Now, I'm going to go into what it is the question. I know that you're located in 336 Loop, am I right? Yes. Okay. Ellos están localizados en el 336 Loop. Si usted está en el área de Conroe, baja hacia el sur en 45, en las 336 se sale a la mano derecha y hacia el fondo va a conseguirlos a ellos. La dirección va a estar puesta en mi website. Completamente todo mi website va a tener la información del doctor y de Back and Joint and Pain Center para que ustedes vayan. El teléfono, what is your number, sir? 936. El teléfono es 936 494 494 1222.
1222. Ok, ese es el número de teléfono de ellos. Por favor, apúntenlo y ténganlo con ustedes. Por favor, llamen. Asegúrense de que vayan, sacan citas. So basically, to make an appointment, they can be with you or with other Just doctors. call. Just call and they will tell you, okay, what is available. And then you're open Monday to Thursdays. Yes. Okay, están abiertos de lunes a jueves. Los viernes están cerrados porque tienen que hacer administración y tienen que hacer muchas cosas. Así que de lunes a jueves están abiertos. Ellos le proveen la información mediante el teléfono. Usted saca la appointment. Ellos le evalúan su situación y a todo mundo ayudan. Sir, the other thing too is that I know you're very involved with the YMCA. I know that you're very involved with the community, sir, doing services. Can you tell us a little bit about that? I know that you were in the board of directors of the YMCA. Yes, I was on the board for the Conroe YMCA for many years, and that property has since sold, and now the city of Conroe has taken that over. Okay. With COVID, they had to, many things shut down, so it was sad to see that facility close after so many years in the community, but I'm glad that the city of Conroe was able to take it over. And also part of the Conroe New Lions Club, been part of them for many years. New Lions, okay. Very much involved in the community through our church. We have 4 children, so very much involved with cool. coaching and teaching and helping any way we can through different parts in the community. We live here, we work here, this is our home. Ok. El doctor Eulitt tiene mucho tiempo aquí, él trabaja con la comunidad mucho, fue parte de la junta directiva del YMCA de Conroe. El YMCA cerró, no está, pero de todos modos, el City Conroe tiene esa facilidad, la está utilizando y la va a utilizar para abrir un programa grande que se está trabajando en estos momentos. Pero él dice que trabaja con su iglesia, trabaja con la comunidad, tiene 4 hijos, está dedicado a su trabajo y a sus hijos y a su familia y está dedicado a ayudarlos a todos aquí en la comunidad. Él vive aquí, él trabaja aquí, él planea trabajar aquí, mantenerse aquí ayudando a la comunidad lo más que él pueda. En sus oficinas, como digo, habla en español. Si usted necesita hablar, él habla su poquito de español también y lo entiende. Y él puede decir lo que necesita usted para poder continuar su tratamiento. Cualquier pregunta que usted tenga, llámelos. Nuevamente, el teléfono está puesto en nuestro website. Pueden localizarlos, lo pueden buscar a ellos en el internet y hablar con el doctor Eulitt. Él está abierto para platicar, para contestarles sus preguntas, porque lo principal es que usted busque un doctor que lo sane, no que lo dañe. Un doctor que quiera ayudarlo, no que le quiera quitar en la salud. Un doctor que no esté solamente por el seguro médico. Él esté por quitarle su dolor y por ayudarlo. Doctor, thank you so much. Dr. Eulitt, do you need to let us know anything else for the Hispanic community to know that that you would like to say before we close? First, Jenny, thank you for having the show, for bringing so many amazing guests on. And one message I would share with our audience today is simply to be proactive, meaning just do one thing. We all know there's one thing that we're doing that we could probably stop doing and one thing to start doing. So just think of one thing that you can change to improve your health. Maybe it's eating healthier, maybe it's sleeping longer, maybe it's less TV, whatever it is, think of one area in your life that you can change to be healthier and then just do it. Okay. Dice que me da las gracias por tener el show, por poder traer a tantos invitados acá y por ayudar a la comunidad. Y me dice claramente que él quiere que la comunidad hispana emprenda una cosa, que se sienten ustedes y analicen su cuerpo, analicen su vida y que vean algo que ustedes están haciendo mal y que pueden cambiar. Sea la manera de comer o la manera de trabajar o que necesiten más tiempo para dormir o para descansar, pero que lo analicen. Y que hagan una vez, al hacer ese cambio o analizarlo, se den cuenta de los cambios que tienen que hacer en su salud. ¿Okay? Y eso es lo que él le recomienda a la comunidad hispana, que analice su manera de vivir y cómo pueden mejorar su salud. De todos modos, muchas gracias por escucharnos. Thank you, Dr. Eulitt. It was a pleasure. I know your time is valuable. Voces En Accíon is here for you anytime. Okay, so my doors are open and I will bring you more because we need to get updates on what you're doing all the time. And thank you for the audience to be with us today. It has been a pleasure giving you all the information that we have. Please click like, please promote our show, please support our shows, our viewers, please donate and give a sponsorship. We need it. Thank you so much again. Have a good day. Que pasen buenas tardes y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.
Esto fue Voces en Acción, el programa comunitario que informa a nuestra comunidad latina. Voces en Acción, la verdad en acción. Voices in Action, the truth in action. Hasta nuestra próxima edición.